Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, donde vamos a continuar hablando acerca de la naturaleza de los padres, de esta entrevista al autor James Rilling que le hizo Carol Clark. James Rilling es profesor en la Universidad de Emory, es autor de el libro titulado Padre Naturaleza, la ciencia del potencial paterno. Y es un libro muy interesante porque James Rilling está explorando la naturaleza de los padres, la biología de los padres, qué es lo que hace a un padre, el impacto, cuál es su papel, todo ese tipo de cosas. Y es una entrevista muy interesante. En los dos episodios anteriores ya hemos empezado a tratar esta entrevista, a ver lo que dice esta entrevista y sobre todo aprender acerca de la palabra de Dios, acerca de los padres, lo que dice la palabra de Dios acerca de los padres. Y esto es muy importante porque vamos a ver que hay muchas cosas que podemos aprender de la Biblia con respecto a nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver lo que dice Dios acerca de sí mismo, y vamos a ver cosas maravillosas, cosas muy importantes, y vamos a ver cómo de un libro, de una investigación científica con respecto a los padres humanos, podemos aprender muchas cosas de nuestro Padre Celestial, de nuestro destino, del por qué estamos aquí, del papel de Dios el Padre, y vamos a aprender todas estas cosas el día de hoy. Y vamos a comenzar aquí retomando la entrevista de Carol Clark, donde en esta entrevista, en estas preguntas y respuestas, James Rilling empieza a comentar acerca de esta comprensión científica actual de la naturaleza de los padres, de la paternidad y también de algunos aspectos en particular de su libro. La siguiente pregunta que vamos a retomar de la entrevista dice lo siguiente: ¿qué distingue a los padres humanos como cuidadores directos? Los padres, las madres y otros cuidadores tienen roles superpuestos. Hay pocos roles que los padres desempeñan que no puedan ser desempeñados por otros. Sin embargo, los padres a menudo gravitan hacia un par de roles importantes. Una es introducir a un niño al mundo fuera del hogar y supervisar su exploración de ese mundo. Ayudan a los niños a entender que la novedad y la imprevisibilidad con las que se encuentran no siempre es algo a lo que deban temer, sino que pueden ser una oportunidad para crecer. Esto es muy interesante. Habla acerca de estos dos roles. Primero habla de roles superpuestos, y son cosas que así lo ve la sociedad el día de hoy. Creen que el padre y la madre pueden ambos desempeñar las mismas funciones, cosa que en realidad no es cierto, porque Dios fundó la familia y nos dio a cada uno un padre y una madre. Desgraciadamente hay muchos hogares donde hay padres solteros o madres solteras, y es mucho más difícil la crianza de los hijos de esa manera, porque hay cosas que un padre puede dar que una madre no puede dar en la misma manera, y viceversa. Entonces, esto de roles superpuestos obviamente es desde su perspectiva, que obviamente alguien que cree en la evolución y que está muy enfocado solamente en la ciencia, en lo biológico, quizás no alcanza a percibir esos otros roles, pero está interesado en esta investigación. Y esto que comenta acerca de introducir al niño al mundo fuera del hogar y supervisar esta exploración de este mundo, eso es muy importante, porque la palabra de Dios nos habla acerca de algo muy similar. Nos habla acerca de ese plan, nos habla acerca de lo que nuestro Padre Celestial quiere para nosotros, nos habla acerca de lo que viene a futuro, que son cosas igual que no son de este mundo, y son difíciles de entender y son difíciles de interpretar, pero hay un plan maravilloso que Dios tiene de que usted llegue a nacer en la familia de Dios. Y si usted ha creído, por ejemplo, en la Trinidad, esa es una doctrina que cierra este plan, que no nos concede ver la verdad acerca de Dios el Padre. Si usted, por otro lado, por ejemplo, con el judaísmo, ¿verdad?, que es solamente un Dios que se va al monoteísmo extremo,
no habla acerca de Dios el Padre y de Jesucristo como dos seres, sino que el judaísmo, por supuesto, niega a Cristo por ese monoteísmo cerrado. Entonces, vemos dos religiones que están basadas en las Sagradas Escrituras, el judaísmo primordialmente en el Antiguo Testamento, a menos que sea judaísmo mesiánico, pero el cristianismo tradicional cree en la Trinidad. Y estas dos doctrinas no nos conceden entender este plan de Dios. Pero en 1 Juan 3, en el versículo 1, el apóstol Juan revela lo siguiente: He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y esto es muy interesante porque revela el plan de Dios. El plan de Dios es que ya somos sus hijos. Dice que deberíamos ser llamados hijos de Dios. Y está hablando a los llamados, está hablando a quienes han hecho un pacto con Dios. Obviamente físicamente todos somos hijos de Dios. Lo dice incluso en la genealogía de Jesús, que es hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces por ende todos somos hijos de Dios, todos somos descendientes de Adán. Pero dice que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Y no hay más que el cristianismo es la única religión que proclama eso, que lo dice en la Biblia. Dice que somos hijos de Dios. Y no solamente como criaturas hechas por Él, sino hijos de Dios. Hijos, el plan es que nosotros nazcamos en su familia. Y dice que precisamente por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Porque no han conocido al Padre, al Hijo, al plan que ambos tienen para llevar a muchos hijos a la gloria, no en el cielo tocando arpas, sino cuando Jesucristo regrese, instaure su reino sobre la tierra. Cuando Él regrese va a sonar la séptima trompeta y habrá una resurrección de todos aquellos que han muerto en Cristo a vida eterna, a ser hijos nacidos en la familia de Dios, exactamente como Jesús, exactamente así. Porque Jesús murió y Dios el Padre lo resucitó y Él resucitó a vida espiritual, a un nuevo tipo de existencia, el primogénito de entre los muertos, dice en la Biblia. Y dice en el versículo 2, dice el apóstol Juan, aquí en 1 Juan 3, amados, ahora somos los hijos de Dios y no ha sido revelado aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dice que ahora somos hijos de Dios, pero es exactamente como el proceso físico, donde el bebé, cuando se gesta en el vientre de la madre, ya es hijo de ese padre y de esa madre. La luz de la vida ya se dio al momento de la concepción, ya es un ser vivo. Y ya el bebé, desde el vientre, en los 9 meses de gestación, ya es un hijo de ese padre y de esa madre. Y de eso es de lo que está hablando aquí. Que ya somos hijos de Dios cuando somos engendrados a través del Espíritu Santo, a través del bautismo, ya somos hijos de Dios. Pero dice, pero no ha sido revelado aún lo que seremos. ¿Qué es de lo que estaba hablando James Rilling? De el papel de los padres es ayudar a los hijos a explorar ese mundo exterior. Pero el mundo espiritual, el mundo donde Dios y Jesucristo habitan ahora, ese mundo no lo conocemos. Ese mundo no lo conocemos porque no somos seres espirituales aún. Y esto es muy importante porque este papel del Padre, esta es una de las funciones que Dios el Padre va a llevar a cabo, de mostrarnos su reino, de mostrarnos ese ámbito espiritual cuando Jesús regrese y tome posesión de la tierra para instaurar su reino. Ese reino que ya hablábamos en otros episodios acerca del milenio. Y dice que no ha sido un revelado lo que seremos porque es como un bebé. Un bebé no es igual que una persona todavía porque no está completamente formado. Y nosotros como seres humanos, el propósito de la vida es nosotros ser desarrollados como seres divinos. Aunque el proceso de formación está en la carne. Es como un bebé. Cuando el proceso de formación es dentro del vientre de la madre, ese bebé no conoce nada acerca del mundo exterior. Pero cuando sale empieza a descubrir. Por eso los bebés siempre están atentos, están buscando todo, porque están aprendiendo, están tomando información de todo lo que aprenden. Y así será cuando ocurra la primera resurrección de todos los primogénitos de Dios, que nazcan a vida eterna. Vamos a Juan 3, porque en Juan 3, en el Evangelio de Juan,
Jesús habla precisamente acerca de esto, donde dice en el versículo 1, ahora había un hombre de los fariseos, Nicodemo de nombre, un gobernante de los judíos. Él vino a Jesús de noche y le dijo, Rabino, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie es capaz de hacer los milagros que estás haciendo a menos que Dios esté con él. Y Jesús respondió y le dijo, verdaderamente, verdaderamente te digo, a menos que cualquiera nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre que es viejo nacer? ¿Puede entrar en el vientre de su madre una segunda vez y nacer? Jesús respondió, verdaderamente, verdaderamente te digo, a menos que cualquiera haya nacido de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso que ha nacido de la carne es carne, y eso que ha nacido del espíritu es espíritu. No estés asombrado que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes el lugar del cual viene, ni el lugar al cual va. Así también es todo el que ha nacido del Espíritu. Este es un pasaje asombroso, porque aquí habla acerca de ese nacer del Espíritu. Y en otro episodio vamos a tratar acerca de lo que significa realmente el nacer de nuevo, porque en muchas iglesias cristianas se habla acerca de este nacer de nuevo. Y se dice que es del bautismo, que eso significa nacer del agua, o que eso significa nacer del Espíritu. Pero la realidad es que esto es algo relativamente simple de entender. Pero también es algo que a menos que Dios abra nuestros ojos y nos conceda ver lo que está planamente escrito aquí, no lo podemos entender. Pero Jesús le dijo que a menos que alguien haya nacido de agua y de espíritu. Pero de agua está hablando acerca del nacimiento en la carne, porque todos los seres humanos hemos nacido de agua. ¿De cuál agua está hablando? Acerca del fluido amniótico en el vientre de nuestra madre. Ese es agua, por eso dice se rompió la fuente. El agua ya sale, ¿verdad? Cuando es hora de que el bebé nazca, porque el bebé está en ese fluido amniótico. Esa es el agua. Ese es el nacer del agua. Así es el nacimiento de agua. Pero dice después que hay que nacer de espíritu. Por eso está hablando de esa agua, no está hablando del bautismo. El bautismo es un engendramiento, no es un nacimiento. El nacimiento del Espíritu es en la resurrección. Porque cuando Dios el Padre resucitó a Jesús, Jesús no resucitó como ser humano físico con carne y sangre. Él resucitó como ser espiritual y fue presentado ante el Padre, fue cambiado. Y esto lo explica también, lo vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. El cambio de naturaleza de físico a espiritual. De un ser humano a un ser espiritual. Pero lo que es algo que es totalmente sorprendente es lo que dice tan plenamente, pero la mayoría de las personas no lo leen, no lo captan. Y como les mencionaba, es simplemente si Dios abre nuestros ojos podemos entender estas cosas. Porque Jesús dice muy claramente, le da un ejemplo, qué es lo que significa nacer del Espíritu. Porque dice, ¿puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer una persona mayor? La realidad es que no. Pero le dice, ¿cómo es alguien que ha nacido del Espíritu? ¿Cuál es la prueba? Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido. Pero no sabes el lugar de cuál viene, ni el lugar al cual va. Dice, así también es todo el que ha nacido del Espíritu. Entonces, es invisible como el viento. Es capaz de traspasar paredes, y eso es exactamente lo que hizo Jesús después de que fue resucitado. Pero antes no. Antes no. Él había sido bautizado por Juan el Bautista, pero no hacía eso porque él estaba en la carne. Ilimitado, como usted y yo, no podemos nosotros traspasar paredes. Nosotros no podemos ir de un lugar a otro o aparecer en otra parte. Pero aquellos que han nacido del Espíritu sí pueden. ¿Por qué? Porque son como el viento que uno oye su sonido, pero no puede ver de dónde viene y a dónde va. Y así es todo el que ha sido nacido del Espíritu. Así podemos nosotros comprobar que no hemos nacido del Espíritu, que nadie más que Jesús ha nacido del Espíritu aún. Él es el único que ha nacido de agua y de Espíritu hasta este momento. Todos los demás han nacido de agua.
El bautismo, como ya mencionaba, es un engendramiento, no un nacimiento. Sí es una nueva creación, pero no nacida. Es como un bebé engendrado en el vientre de la madre, que es una nueva creación, es una nueva vida, es hijo de ese padre y de esa madre. Y en ese engendramiento nosotros también sí somos hijos de Dios. Precisamente por eso lo dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:1. Dice que deberíamos ser llamados los hijos de Dios, y que en el versículo 2 que ahora somos los hijos de Dios, pero no nacidos, solamente engendrados. Y esto es maravilloso, porque cuando nazcamos nosotros entonces del Espíritu en la resurrección, a la venida de Cristo, entonces habrá un mundo espiritual, un mundo nuevo para que nosotros conozcamos. Y ese es uno de los anhelos de Dios el Padre, de darnos el reino, de enseñarnos el reino, de enseñarnos todo esto que está hablando James Riley aquí, que es una de las características principales, de una de las tareas principales de los padres. Ahora vamos a leer la otra tarea de la cual habla el autor James Riley. Dice: los padres también parecen ser muy importantes para ayudar a los niños a aprender a regular las emociones de ira y frustración, y a leer correctamente las emociones de los demás. Muchos papás, por ejemplo, participan en juegos bruscos que ayudan a los niños a aprender a empatizar e interactuar de manera más hábil con los demás. Si te estás divirtiendo y quieres seguir jugando, debes asegurarte de que tu compañero de juego también se esté divirtiendo y no se esté molestando. Esto es muy importante. Él dice que es esta función de los padres de regular las emociones de ira, de frustración, de nivelar, de ayudar, todo esto es algo muy fundamental y muy importante, muy importante. Por eso aquellas personas que crecen sin la presencia de un padre no tienen, quizás podrían tener el riesgo de tener un poco menos de estabilidad emocional por esta misma función que dice James Riley que los padres llevan a cabo. Y cuando hablamos acerca de esto, a la luz de la palabra de Dios y lo que podemos conocer de nuestro Padre Celestial, vemos que Él está igualmente interesado, involucrado también en el desarrollo del carácter. Y vamos a leer algunas escrituras con respecto a cómo Dios el Padre enseñaba a Jesucristo cuando Jesucristo estaba en la carne, y lo que Jesucristo nuestro Señor hizo, cómo vivió, porque Él es nuestro ejemplo. Él es a quien debemos nosotros de seguir, de imitar en todo, de tratar de hacer exactamente lo que Él hizo cuando estaba en la tierra como ser humano, como usted y yo. En Isaías 50 hay una escritura muy importante de cómo se llevaba a cabo esta relación, este desarrollo del carácter, esta tarea que llevaba a cabo nuestro Padre Celestial con su Hijo Jesucristo, su amado, su unigénito. En el versículo 4 de Isaías 50 dice: el Señor Dios me ha dado la lengua del aprendido, para saber ayudar al cansado con una palabra. Él me despierta mañana a mañana, despierta mi oído para oír como uno siendo enseñado. El Señor Dios ha abierto mi oído, y no fui rebelde, ni volví la cara hacia atrás. Esta es una profecía. Es una profecía de lo que iba a suceder cuando viniera Jesucristo. Esto fue en el libro de Isaías. Y aquí dice que Dios el Padre le dio la lengua del aprendido para ayudar al cansado con una palabra, pero dice: me despierta mañana a mañana. Y dice: despierta mi oído para oír como uno siendo enseñado. Dios el Padre enseñaba a Jesucristo directamente. Incluso, no vamos a ir ahora allá, pero incluso los fariseos se preguntaban dónde estudió Jesús, porque él no fue a la sinagoga de los judíos a estudiar. Le dice: ¿cómo sabes de letras sin haber estudiado? Pero Dios el Padre lo enseñaba. Dios el Padre enseñó a Jesucristo desde pequeño, y también quiere enseñarnos a nosotros si venimos a Él, si hacemos un pacto con Él, para ser engendrados, para tener este Espíritu Santo en nosotros, ser engendrados, ser hijos de Dios. Dios igualmente, Dios el Padre nos va a enseñar a través de su palabra, y vamos a aprender de la misma manera que Dios el Padre despertaba a Jesucristo para enseñarlo. Y el otro aspecto es que nosotros tenemos también que imitar a Jesús, de no ser rebeldes, de no volver la cara hacia atrás, de no escondernos de nuestro Padre Celestial. También en Juan 5,
Jesús habla acerca de esa relación y de la profundidad de la relación con su Padre y de su misión, que es el ejemplo perfecto de cómo vivir como ser humano, desarrollando este carácter, comparando con lo que decía James Rilling acerca de nivelar las emociones, de aprender a leer a los demás, de poder convivir, de poder tener una buena relación con las otras personas. Aquí en Juan 5, en el versículo 19, Jesús habla de sí mismo, donde dice: por tanto, Jesús respondió y les dijo: verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Aquí es muy bonito ver esto, porque es un imitador del Padre. El Padre le mostraba a Jesús las cosas que Él hacía, y Jesús podía verlo y hacerlo, y lo imitaba en todo. Esto suena mucho como lo que acaba de decir el autor James Rilling de jugar brusco, ¿verdad? O de hacer ciertas cosas, de jugar con los hijos, de involucrarlos, enseñarles los principios, pero ser imitador, ¿verdad? Pasar tiempo con el Padre. Y aquí dice por qué, en el versículo 20, aquí mismo en Juan 5, dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo, y le mostrará cosas más grandes que estas, para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Y aquí es algo maravilloso, y estamos nosotros también asombrados de la relación de Dios el Padre con Jesucristo. Sabemos que el Padre ama al Hijo, pero para saber y entender esto, primero tenemos que reconocer y entender que son dos seres distintos, que no son la misma persona como la Trinidad, que no era un impostor Jesús, como dicen los judíos, los que no creen en Jesús, por este monoteísmo extremo. No, sino que hay que entender esto, que el Padre ama al Hijo y que nuestro Padre Celestial nos ama, que Él tiene en mente este desarrollo del carácter, que eso es lo que quiere Dios para nosotros, y que este ejemplo de venir a nuestro Padre, de aprender de nuestro Padre, de imitar a nuestro Padre en todo, porque todas las cosas las ha escrito ahí. Tenemos el ejemplo perfecto de la vida de Jesús, y por eso Él dice que Él es el buen pastor, el maestro, quien nos va guiando. Pero hay que tener en cuenta lo que Jesús tuvo que hacer. Él tuvo que negarse a sí mismo completamente para poder imitar a su Padre, para poder escuchar a su Padre, aprender, no ser obstinado, no ser rebelde como somos la mayoría de los seres humanos, porque esa es nuestra naturaleza rebelde y va en contra de Dios. Pero Jesús, el ejemplo perfecto, dice lo siguiente en el versículo 30, aquí mismo en Juan 5. Dice: yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo, pero como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre quien me envió. Esto es algo maravilloso, entender que Jesús mismo buscaba solamente la voluntad de su Padre, que no buscaba su propia voluntad, que Él mismo se negó a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, para imitar, para aprender. Y de igual manera, si usted está aquí para que Dios abra sus ojos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Yo sé que usted tiene el deseo de conocer a Dios, de acercarse a Dios en espíritu y en verdad, solamente apegado a lo que dice la palabra de Dios, no lo que diga ninguna persona, ni yo tampoco, sino lo que dice la palabra de Dios, para entender estas cosas. Aprender acerca del reino de Dios, aprender acerca de la naturaleza de Dios, aprender acerca de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, y de que son dos, y de que se aman y que tienen un plan para nosotros, que Jesús dio su vida por nosotros y el Padre lo resucitó, y que Él entonces es el primogénito de entre los muertos, y que Dios quiere llevar a cabo todas estas cosas, todas estas funciones del Padre, de poder presentarnos el mundo espiritual, el milenio, el reino de Dios, enseñarnos todas esas cosas, pero quiere enseñarnos desde ahora, porque el desarrollo ya se está llevando a cabo, como un bebé en gestación. El desarrollo de un bebé en gestación es importantísimo, es maravilloso,
Es donde se forman todos los órganos y todo para poder recibir el aire en los pulmones al nacer, para poder recibir el conocimiento en el cerebro, para poder tener todas nuestras extremidades, todas las maravillas del cuerpo humano que Dios ha hecho. Es algo maravilloso, y también poder regular estas emociones, entender el mundo alrededor de nosotros. Todas estas cosas son importantísimas. Estas funciones que James Rilling ha estado aprendiendo acerca de los padres físicos también se traducen al ámbito espiritual con nuestro Padre Celestial. Y es importante que nos acerquemos a Dios para que Dios habla nuestros ojos. En otros episodios ya hablaremos acerca del nacer de nuevo y de otros temas como estos. Y si usted quiere aprender más acerca de la verdad de Dios, acerca de su palabra, lo invito a que vaya al sitio de La Verdad de Dios, donde encontrará muchísimo material, libros, sermones, mensajes, cartas, muchísimas cosas para su desarrollo espiritual, para que pueda usted desarrollar esa relación con nuestro Padre Celestial. En el próximo episodio ya continuaremos con la entrevista de James Rilling y otros aspectos acerca de la naturaleza de los padres, para seguir aprendiendo más acerca de nuestro Padre Celestial. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre Mis Ojos, y nos vemos en el próximo episodio.